Hola, mi nombre es Gabriel García y hoy les voy a hablar de la presión. Bueno, vamos a comenzar con la presión absoluta y manométrica. La presión absoluta es la presión medida con respecto al vacío absoluto. El punto de referencia es cero. Es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Ahora, la presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. Puede ser positiva, o sea, mayor que la presión atmosférica, o negativa, que sería el vacío. Y aquí tenemos lo que sería la fórmula. Ahora vamos con la relación entre la presión y la elevación. La presión disminuye con el aumento de la altitud debido a la menor densidad del aire. Eso lo vamos a poder notar con la fórmula que tenemos aquí, donde P sub 0 es la presión al nivel del mar, H va a venir siendo lo que es la altura sobre el nivel del mar, y pues las demás letras son básicamente constantes relacionadas con la atmósfera. Ahora vamos con el desarrollo entre presión y elevación. A medida que aumenta la altura, como dijimos, la densidad del aire disminuye, lo que afecta a la presión. Se utiliza la ecuación hidroestática. P sub 0 es la presión inicial, P es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura o profundidad. Y aquí tenemos la fórmula. Ahora vamos con los líquidos. Los líquidos hemos visto que son básicamente incompresibles, lo que significa que su volumen no va a cambiar significativamente aunque estén estos bajo presión. La presión en un líquido depende de la profundidad y está dada por esta fórmula. Ahora los gases. Con los gases pasa lo contrario, ya que estos sí son compresibles, es decir, que van a cambiar su volumen bajo la presión. Las leyes de los gases se van a describir con estas que tenemos acá abajo, la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Ahora vamos con la paradoja de Pascal. Esta nos dice que la presión aplicada en cualquier punto de un fluido confinado se transmite sin cambios a todos los puntos del fluido. Esto es la base de los sistemas hidráulicos que conocemos. Aquí tenemos algunos ejemplos como la prensa hidráulica, donde una pequeña fuerza aplicada sobre un pistón pequeño pues va a generar una gran fuerza en el pistón mayor y así sucesivamente. Ahora, vamos con los manómetros. De los manómetros hay muchos tipos y cada uno de ellos nos va a servir para muchas cosas similares y distintas a la vez, por eso existen tantos. El primero es el diferencial o de tipo U. Este básicamente va a medir la diferencia de presión entre dos puntos. Ahora el de pozo. Este igual va a medir la presión manométrica con respecto a la presión atmosférica. Este va a ser básicamente como un tipo de comparación. Ahora el pozo inclinado. Este es para medir precisiones muy pequeñas y con mayor precisión. Ahora el barómetro. Este mide la presión atmosférica usando una columna de mercurio o agua. Estos son los líquidos que generalmente se usan en los manómetros y que vendrían siendo en ocasiones llamados líquidos manométricos. Ahora vamos con el transductor de presión. Este básicamente convierte la presión en una señal eléctrica proporcional. El transductor de tensión va a utilizar los sensores de tensión para poder medir la presión. El LVDT, o mejor dicho transformador diferencial variable lineal, va a medir los desplazamientos que pueden relacionarse con la presión. Ahora el piezoeléctrico. Este va a utilizar materiales que generan una carga eléctrica bajo presión. El resonador de cuarzo es muy preciso y va a medir la presión utilizando la frecuencia de la resonancia. Y el estado sólido. Son manómetros con electrónica avanzada sin partes móviles. Como ya vimos, cada uno de estos manómetros nos pueden funcionar para cosas similares, pero cada uno es único y dependiendo de la situación que necesitemos, pues vamos a poder recurrir al que necesitemos, al que tenga las características deseadas. Ahora, la presión expresada como columna de líquido. La presión puede expresarse como la altura de una columna de líquido, por ejemplo, con los milímetros de mercurio o los metros de agua. Como habíamos dicho, son los líquidos de los más utilizados.
Y aquí tenemos la fórmula donde P es la densidad del líquido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura de la columna. Como hemos podido ver dentro de toda esta infografía, cada uno de los puntos que mencionamos van relacionándose para llegar a la comprensión total de lo que es la presión y cómo podemos calcularla en distintas características que necesitemos con los manómetros. Así que esto sería todo por mi parte y muchas gracias.